Ahí ya estamos grabando. Bueno, chicos, vamos a comenzar la clase de hoy. Se me olvidó quitar esto antes. Antes de compartir pantalla, igual lo voy a. Ya, estamos. Compartir pantalla. Ya. Ahí se ve el paisaje, ¿cierto? Sí, nos vemos nosotros. Vamos para acá. Y vamos a ver la presentación. Hoy día vamos a ver herencias e interfaces. ¿Ya? El concepto de interfaces ustedes ya lo escucharon porque justo me había obligado a explicarlo cuando vimos los diagramas de clase. ¿Ya? Así que igual les va a parecer un poco repetido, pero a lo mejor si tenían alguna duda va a servir para aclararla. Herencias de clases. Herencia, situación en la que una subclase deriva desde una clase superior adoptando sus atributos y métodos. Permite que objetos sean creados desde otros existentes. ¿Ya? La clase que posee componentes heredados es la clase padre, que posee los componentes heredados de la clase padre o superclase, mientras que la clase que hereda es la clase hija o subclase. Existen dos tipos de herencia. Simple, se pueden definir nuevas clases solo a partir de una clase inicial, y múltiple, se pueden definir nuevas clases a partir de dos o más clases iniciales. ¿Ya? Vamos a aclarar algunos temitas de acá, sobre todo en esta parte de la herencia, que puede ser simple o múltiple. Java solo soporta herencia simple. Como les explicaba en las clases anteriores, Java no soporta herencia múltiple. Es decir, solo puede heredar de un objeto. Un objeto puede heredar solo de un objeto, solo puede tener un objeto padre. ¿Ya? Eso es lo que significa. Y otro tema, por ejemplo, que todo, como les explicaba antes, todos los objetos o clases, todas las clases en Java heredan de la clase Object, al menos heredan de la clase Object. La clase padre de todas es Object, y de ahí heredan todas las clases. Aquí vamos a ver un ejemplo, lo vamos a ver acá en la diapo primero, después lo vamos a pasar al Eclipse. Un ejemplo de herencia. ¿Ya? Aquí un ejemplo de herencia en código Java. Se vería de esta forma. Por ejemplo, acá está definida la clase persona. ¿Ya? Acá ya está encapsulado, ya está aplicando la encapsulación, donde los atributos son privados y los métodos son públicos. En este caso tiene solo getters. ¿Ya? Acá podemos ver que solamente hay get, ¿ya? No hay setters. ¿Ya? El constructor de esta clase, recuerden que el constructor debe tener el nombre de la clase, ¿ya? Es igual, no tiene un tipo, pero sí tiene un modificador de, digamos, de alcance, por decirlo así, en este caso, public, ¿ya? Que sea público significa que este constructor es visible para todos. Vamos a poder generar un objeto de tipo persona desde cualquier parte. ¿Ya? Y normalmente los constructores son públicos para poder hacer eso, para que lo podamos usar desde cualquier parte. Y aquí, particularmente este constructor, recibe tres parámetros, ¿ya? De tipo string, que son nombre, no, dos de tipo string y uno entero. Nombre, apellido, que son de string, y un entero edad. Y acá lo asigna
con la palabra this lo asigna a los atributos de la clase. ¿Ya? Y acá están los getters para acceder a ellos. Esta es la clase persona. Persona tiene un nombre, un apellido y una edad. ¿Ya? Ahora tenemos la clase, aquí herencia, la clase hija profesor, se escribirá de la siguiente manera en código Java. Acá vemos que profesor, creamos la clase profesor, y se ocupa la palabra extend, persona. En este caso, extiende de persona. Extend es la palabra que avisa que esta clase hereda, ya el extend, extiende, hereda de otra clase que se llama persona. Entonces, esta clase profesor tiene un ID de profesor, ¿ya? Tiene un constructor que recibe 3 parámetros, que son nombre, apellido y edad. A su vez, invoca un método particular que se llama super, donde le pasa esos parámetros, nombre, apellido y edad. Ahí lo voy a explicar un poquito más. Aparte tiene el método getID y el setID, el getter y setter del ID. Y además tiene un método público que se llama mostrar nombre y apellido. Entonces acá accede directamente a getNombre y getApellido. Pero sin embargo acá no los vemos. Esto es porque nosotros ocupamos acá el método super. Super significa que yo accedo desde acá con super yo accedo a los métodos de la clase padre. Como este extiende de persona, yo con super accedo a los métodos de la clase padre. Y en este caso, al poner super y abrir el paréntesis directamente, con super y paréntesis estoy accediendo al constructor de la clase padre. ¿Ya? En este caso, el constructor de la clase padre, que era persona, el constructor de la clase persona tiene nombre, apellido y edad. Con super accedo al constructor de persona que tiene nombre, apellido y edad, y se lo paso porque el constructor de la clase profesor también tenía nombre, apellido y edad, y se los pasé directamente. Al hacer eso, yo habilito inmediatamente todos los métodos de la clase padre y yo puedo acceder a ellos. Y lo hago accesible desde desde persona, desde profesor, ¿ya? Y por eso que acá yo pongo getNombre y getApellido, sin ocupar super.getNombre y super.getApellido, que esa es la forma también para acceder a los métodos de la clase padre o a los atributos también de la clase padre. Esas son las. Veámoslo, vamos a ver estos dos, los vamos a traspasar al Eclipse para verlo de forma más tangible, no tanto en la presentación. Entonces vamos a poner acá. Y vamos con el Eclipse. A ver. ¿Alguien tiene encendido una tele por ahí? ¿Tiene puesto su volumen? Porfa, que su micrófono lo apague, porfa. Ya. Vamos a crear primero el proyecto. En este caso va a ser POO02. Va a ser un proyecto Java donde POO02. Y vamos a crear
Bueno, aquí vamos a cortar un poquito. Ya. Entonces, acá vamos a crear nuestra clase persona. Este no tiene main, si se dan cuenta, es solamente la definición de una clase. Entonces, en este caso, string, ya, tenemos 3 parámetros y vamos a ver, ¿se acuerdan en source? Generar getter y setters. Acá solamente nos interesan los get, ¿ya? Entonces aquí vamos a generar nuestros get. Ya están. No generé get y set. ¿Se dieron cuenta con el Eclipse? Y tenemos, nos falta el constructor. Recordar que el constructor lo que hace no tiene un tipo de evolución, porque el constructor lo que está haciendo es avisar a Java, a la máquina virtual Java, que debe generar un objeto de la clase, que es la del constructor, que es la clase de persona. Entonces, Disculpe, por eso no profesor. devuelve nada. ¿Sí? Alguien en el chat pregunta que por qué tienen el ejemplo creado los get y no los sec. Porque no interesa acceder a lo... No interesa modificarlo, solamente interesa acceder a ellos. Es raro porque en realidad puede que sí lo necesitemos y en ese caso lo vamos a tener que crear si es que necesitamos modificar los parámetros. Pero puede que no interese porque resulta que la persona cuando se crea con nombre, apellido y edad. Entonces, si se dan cuenta acá, el constructor tiene los parámetros string nombre, string apellido y int edad. Entonces el constructor, cuando uno genera un objeto persona, lo genera ya con un nombre, con un apellido y una edad. Entonces después tú quieres acceder a ellos, pero no sobreescribirlos. Eso depende de la definición que queramos hacer del programa. Si nosotros no queremos sobreescribir el nombre, el apellido y la edad, no creamos los métodos los setters. Si solamente queremos leer, creamos los get y no los set. Si queremos leer y modificar, acuérdense que los setters son los mutators, son los que cambian valores. Si queremos que solo leer, pero no cambiar una vez que fue construido el objeto persona, entonces, bueno, en ese caso, ya que nuestro constructor nos está dando los valores iniciales, en ese caso, y después no podemos, lo creamos y después no lo podemos modificar. Si es esa la definición, en este caso irían solo los getters. ¿Ya? No es necesario siempre crear getters y setters. Depende de lo que nosotros queramos hacer. Así que esa sería la respuesta al por qué no hay setters y solo getters. Es raro, sí, cuando uno hace este tipo digamos de clases,
no darle el setter, o por lo menos uno de ellos con set, que por ejemplo ya no puede actualizar el nombre y apellido, pero sí que actualice la edad. Es decir, ahí uno va viendo cuál es el setter que agrega, ¿ya? Hay veces que, por ejemplo, uno ocupa el constructor vacío y se asigna en base a puro get y set, ¿ya? Pero en este caso el constructor sí está seteando los valores iniciales, te está dando los valores iniciales. ¿Ya? Esa era la clase persona. Y la siguiente era profesor. Profe, ¿Sí? profesor, disculpe, sería mucho pedir que usted hiciera ese proceso de nuevo, así como para que quede más grabado en la mente lo que hizo, la creación de los getters, Ah, ¿cómo lo así de hice una manera rápida. con Eclipse? Claro, Como lo hizo, claro, claro, porque así como, claro, porque en realidad yo estoy copiando lo que está de la clase y para ahorrarme el tiempo de escribir y el nombre, y el apellido, y el edad, lo hago con Eclipse, ¿ya? Que tiene acá, uno va a source, general, getters y setters. ya, eso. Y ahí aparece, pero aquí, si uno abre la llave, yo solamente voy a crear los get y no los set, porque Ya, esa es la definición que está dada para esta clase. eso. Entonces, y ahí le pongo generar y me lo genera. Ya, gracias. Para otra, por ejemplo, puede ser que haya una combinación, que para uno sean get solamente y para el otro sea get y set. Entonces ahí tú puedes ir eligiendo uno a uno cuál es el método que creas. Y en otro solamente puede ser setters. Este es más extraño, pero Ah, sí ya, puede. ya, gracias. De nada. De nada. Ya, y ahora vamos a la clase profesor. Entonces vamos a nuestro default package de nuevo. Esta va a ser profesor. Acá puedo poner de cuál idea todo, pero lo vamos a hacer desde el código. Entonces, profesor, ten persona. Y acá me dice que debo agregar un constructor. ¿Sí? Y acá me reconoció como extiendo de persona, me reconoció que el constructor, como la clase persona no tiene constructor por defecto, el constructor debería cumplir al menos la opción de poder crear con la clase super y acceder a los elementos de la clase padre con el constructor que era nombre, apellido y edad, y me lo crea solo, ¿ya? Yo podría tener un constructor de profesor distinto, con más parámetros también, pero debe tener al menos estos, ¿ya? Pero justo coincide que esto era lo que también era lo que yo estaba buscando, así que el Eclipse me lo reconoció acá, ¿ya? Además, vamos a poner los atributos. Además tiene un atributo de profesor. En este caso, el getter y setter es completo. Voy a fuente, generar getter y setters. Así que lo pongo ahí, porque en realidad es ambos. Y Profe, ahí, sí, em,
cuando llama a la clase profesor, ese vendría siendo el llamado de la clase con 0 parámetros, ¿o no? O sea, el equivalente me refiero. Tú dices, si yo creo un constructor profesor con sin parámetros, ¿eso? O sea, es que en los ejercicios al menos siempre pedía, ¿no es cierto?, como llamar a la clase, profesor en este caso, Ujú. con 0 parámetros y con todos los parámetros. No es obligatorio, No es obligatorio. no es obligatorio. El hecho que tú le agregues el 0 parámetros te permite generar uno con 0 parámetros, pero en este caso se vuelve complicado, porque resulta de que la clase padre, de la cual hereda profesor, que es persona, requiere ser creada con los 3 parámetros. ¿Ya? Entonces, si yo creo un profesor con 0 parámetros, no voy a cumplir no voy a poder, porque la clase padre obliga, la clase persona, obliga a que tenga 3 parámetros en su creación. Es bien restrictivo, esta clase padre, particularmente la clase padre persona, es bien restrictiva, porque el único constructor que tiene es que tiene 3 parámetros. Por defecto, las clases, si tú no le agregas un constructor, asume el parámetro por defecto. Es decir, que no tenga parámetros. Es decir, este sería, por ejemplo, el constructor por defecto. Public persona. ¿Ya? Si yo agrego estos dos, significa que yo puedo generar personas de estas dos formas. Es decir, sin parámetros o con parámetros. En ese caso, si yo creo así persona, recién profesor lo voy a poder hacer también de esa misma forma. Que tenga las dos. Es decir, profesor me va a soportar. Déjame guardar primero persona. Así sí lo va a soportar. ¿Por qué? Porque el constructor por defecto de persona también existe. ¿Ya? Pero si persona no tiene constructor por defecto, sino que fue un constructor sobrescrito, inmediatamente pierde el constructor por defecto. Cuando yo pongo un constructor con parámetros, inmediatamente se pierde el constructor por defecto. Y la única forma es que lo vuelva a recuperar es que yo lo escriba explícitamente. Eso es una regla de los constructores cuando se crean las clases. Si yo creo un constructor con parámetros, ¿ya? Inmediatamente el constructor por defecto deja de existir. Y solo existe si yo lo declaro explícitamente. ¿Ya? Y como yo acá no lo tengo, de hecho, cuando estaba yo existía, yo lo quité, ahora lo quité, porque el ejemplo no lo tiene, inmediatamente esto deja de ser válido. Ya no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no está definido el constructor para super para este. No existe. ¿Por qué? Porque él hereda de persona. Con object, eso no me pasa, es decir, porque por eso yo puedo generar cualquier constructor, porque object tiene varios constructores, entre ellos el constructor por defecto, y entonces yo lo puedo usar y no tengo ningún problema. Y si yo quiero más adelante tener el constructor por defecto, yo lo tengo que declarar explícitamente. Pero no es obligación tener constructor por defecto. ¿Quedó aclarada la duda del constructor por defecto? Sí, profe, gracias. De nada. Profesor, consulta, yo ¿Sí? estuve informándome por mi cuenta y leí en algún lado que super y bis eran excluyentes, que no se podían utilizar al mismo tiempo. ¿Me puede explicar un poquito eso?
Ah, lo que pasa de que el super y el this es cuando tú lo ocupas para la misma clase. Por ejemplo, acá yo ocupo this profesor. ¿Por qué? Porque estoy accediendo acá. Pero si yo quisiera acceder al parámetro de la clase padre o a un método de la clase padre, por ejemplo, a ver, veamos todavía, deja escribirlo acá, que hay dos formas de acceder. Y lo voy a explicar con el siguiente, que me falta copiar un método de la clase. Y ahí voy a completar la respuesta. Voy a mostrar nombre y apellido. Mostrar nombre y apellido, en este caso dice que es un system out dice nombre profesor y acá yo escribo get nombre y después voy a explicar bien porque si te das cuenta, mira, yo lo pongo encima, me está accediendo a persona get nombre. Yo no pongo this, porque si yo pongo this, está acá, me lo toma. ¿Por qué? Porque hereda de persona. Y si pongo super, también sirve, porque con super yo accedo a persona. En este caso estoy accediendo a persona. Si yo pongo this, dice que estoy accediendo a persona y el nombre a través de this. ¿Por qué? Porque acá en el constructor fue declarado el super. ¿Ya? Porque era la exigencia para poder extender de persona. No podía extender de persona si el super que no era por defecto no era declarado. Entonces, acá yo estoy accediendo con el this a persona. Con el super a persona. Y si yo lo quito, también accedo a una sola persona a través del super. Entonces, no es excluyente, como puedes ver, si es que yo quiero acceder a método de la clase padre. Para acceder al método de la clase padre, normalmente se usa super. ¿Ya? Normalmente se usa super. Y con this, yo accedo a métodos de la clase que yo estoy. ¿Ya? No se estila usar this para acceder a la clase padre. Se puede, porque de hecho, si te das cuenta, si yo pongo this, me aparece get nombre con this. ¿Ya? Porque heredó de persona. Entonces también es válido. Pero conviene hacerlo con super, ya que con super se creó el objeto padre y ya con super estoy accediendo al objeto padre que está ligado internamente, hay una ligación interna en el compilador, entonces es más eficiente hacerlo con super que con this. ¿Ya? Ok, gracias. Ahora, no sé si eso te aclaró o te complicó más el cuento. No, o sea, como yo leí eso, pero me imagino que debe ser cuando se utiliza de otra forma, no como usted está haciendo, porque es un Exactamente. invocador. Eso es. Claro, exactamente. Conviene, cuando tú quieres acceder a la clase padre, conviene hacerlo a través de super. ¿Ya? Puedes hacerlo directo, puedes hacerlo como está haciéndose aquí, en forma implícita. Al hacerlo en forma implícita, el compilador elige la forma de cómo accede. Okay. ¿Ya? Al hacerlo implícito, el compilador elige.
la forma más eficiente. También decía, estaba leyendo que era por defecto, el super se ponía por defecto. El super por Está bien. defecto solo es si la clase padre tiene constructor por defecto, Ah, que es lo que no pasa aquí. ok. ¿Ya? Eso es lo prosiga. Gracias. No, gracias a ti. Está bien las preguntas, hay que sacar las dudas porque así que va quedando todo más claro. Así que, y acá pueden ver justo lo que estábamos aplicando de herencia, ¿ya? Extiende de persona, vimos super, es un método especial para acceder a la clase padre. El super solo es el equivalente al constructor, super abriendo acá, el equivalente al constructor de persona, en este caso, que es la clase padre. Ustedes vieron que yo puse super punto algo para acceder a los métodos de la clase padre. Por ejemplo, acá para super punto. Al poner punto, yo puedo acceder a los métodos de la clase padre, que son apellido, edad y nombre, que eran los que me permitió acceder, ¿ya? Que son los métodos públicos de la clase padre, ¿ya? ¿Mm? Así que sigamos entonces. ¿Dudas? Aprovechen de preguntar. Porque las dudas de Juan fueron bien buenas ahí al callo, sí fueron bien buenas. Se nota que es averiguante. ¿Dudas? No, parecer no. Vamos bien, parece. Profe, Sí, sí. tal vez más que dudas, usted puede como repasar qué es lo que hizo desde el principio, así como un repaso rápido de qué es lo que hizo, sin desarmar el eclipse que tiene ya hecho, sino contándonos qué hizo desde el principio. Ya, lo que primero definimos una clase, acá, ahí voy a quitar el espacio en blanco. Esta clase que se llama persona, ¿ya? Que es una clase base, que tiene nombre y apellido y edad, ¿ya? Tiene un constructor definido que no es por defecto, un constructor con parámetros, y solo un constructor que tiene nombre, apellido y edad. Entonces, esto restringe a que yo cree un objeto de la clase persona que para crearlo tengo que pasarle el nombre, apellido y edad. No puedo crearlo de otra forma, ¿ya? Luego, creamos una clase profesor que hereda de persona. Para que herede de persona, significa que internamente yo tengo que cumplir también la exigencia de persona, es decir, que tiene que tener nombre, apellido y edad, ¿ya? Entonces, por eso que cuando yo creé extend persona, el Eclipse acá me mandó una bandera roja que me decía que tenía que crear un constructor de profesor, al menos con estos parámetros para cumplir con el super, que tenía que ser el nombre, apellido y edad, que es con el cual yo invoco a la clase padre, ¿ya? A la clase que yo heredo con super, ¿ya? Profe, Y ahí, disculpe, ¿sí? esa parte es toda tipiada, ¿no? No sé, porque justo en ese momento no pude ver, pero todo lo que está ahí es tipiado manual, no es por algún método o algún atajo del IDE. Bueno, el IDE sí me avisó, me creó el constructor, Ah, ya. ¿ya? El IDE sí me avisó, porque por ejemplo acá yo voy a quitar el constructor. Entonces acá el IDE me dice, me manda al tío un error.
que el constructor implícito por defecto no existe, ¿ya? En este caso. Entonces yo tengo, ¿por qué? Porque la clase persona, que es la clase padre, es súper restrictiva, no acepta el por defecto. Entonces, me dice que debo cumplir al menos debo cumplir con la exigencia de tener un constructor, un profesor, que cumpla al menos la estructura de la clase padre. Yo puedo agregarle más parámetros a este constructor, ¿ya? Pero debe tener al menos los parámetros debe cumplir al menos el constructor de la clase hija, debe cumplir al menos con los parámetros de la clase padre. Al menos. Es decir, significa que yo puedo tener más, pero debe cumplir al menos con esto para yo poder invocar a super con los parámetros necesarios para llamar a la clase padre. ¿Ya? Porque es súper restrictiva la clase persona. Y aquí el IDE me lo detectó y me facilitó la vida y no lo tuve que escribir. Voy a ordenarlos un poquito, porque los atributos siempre van primero, así por un tema de orden, luego el constructor y luego los demás métodos, ¿ya? La clase profesor, que hereda de persona, que debe cumplir al menos con este parámetro mínimo de construcción, tiene su propio atributo id profesor, ¿ya? Y tiene los métodos getter y setter para la id de profesor. ¿Por qué debe tener getter y setters para id de profesor? Porque yo id de profesor no lo estoy agregando en el constructor. Entonces, tengo que poder acceder para poder leer el ID, tengo que poder setear el ID a futuro. Por eso debe tener debe tener un setter y un getter. Hay algunos métodos que solamente tienen el setter para poder escribirlo, para poder usarlo después con los otros métodos cuando hay se inyecta una dependencia. Bueno, pero después se lo veremos más adelante en la inyección por dependencia, ¿ya? Y hay otros que son jet, solamente como lo vimos en el caso de profesor, que venían seteados en el constructor, entonces solamente le interesaba leer, pero no setearlo después, ¿ya? Porque por definición acá estaba definido que solo el constructor iba a definir los campos. Y en este caso, profesor sí puede escribir y leer su parámetro ID. Y además tiene un método público que dice mostrar nombre y apellido. Y nombre y apellido no lo definimos en profesor, lo definimos en persona. Y para acceder pero lo definimos para profesor en su constructor. Es decir, no viene de la magia, no es que, viene de persona. No, viene del constructor en realidad. El constructor de profesor dijo que tenía nombre, apellido y edad cuando se creó. Pero no tengo los métodos getter y setter porque se los pasé, porque son los métodos de la clase persona, que se los pasé en el super, y para acceder a estos métodos, basta acceder a los métodos de la clase padre. Acá están en forma implícita. Cuando están en forma implícita, dejamos que el compilador decida cuál es el mejor camino para obtener los métodos. Si es por dis o es por super. Que eso lo vimos recién cuando estaban preguntando que no podían convivir dis y super. En realidad, dependiendo del caso, sí. Por ejemplo, si es que yo hubiera tenido otro parámetro, por ejemplo, en el constructor, que hubiera accedido acá, y hubiera acceder al parámetro edad, al parámetro ID, el parámetro ID solamente puedo acceder con dis, no con super, porque el super no tiene ID. No me da esa posibilidad. Porque este es solo del profesor, es solo de este. Entonces, la única forma de acceder acá internamente, el método así llamarlo, es con dis y no con super, porque super no, la clase persona no tiene ID de profesor. ¿Ya? Esa parte del dis y el super, pues puede que los enrede un poco, ¿ya?
pero el super B es lo que normalmente, el super normalmente se emplea en el constructor. Profe, ¿Sí? ¿y las clases que heredan no llevan tu string? Todas llevan tu string. Todas porque heredan de object. O sea, en Todas, este caso no lo ha hecho porque es un ejemplo nomás. claro, pero la sobreescritura de tu string, si yo, por ejemplo, hiciera un system out de persona, me mostraría ¿se acuerdan que les mostré cuando no estaba definido? Mostraba como la clase y el puntero por defecto con el que había sido creado el objeto. Sí, Eso es cuando tú no defines el método toString, no lo sobrescribes. Es Ujú. cuando tú no lo sobrescribes. ok. Pero todos lo tienen, porque viene de la clase object. Ok. Eh, ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? Y ahora para simplificar, super, ocúpenlo, normalmente super se ocupa solo en el constructor, ¿ya? Si quieren acceder al método de la clase padre, basta con que lo hagan implícito, ¿ya? Implícito, para que el compilador decida la forma como llega. Que ustedes lo colocan y lo tienen, ¿ya? Sigamos con la presentación. Interfaces. Acá esto expliqué el concepto cuando vimos los diagramas de clase. De aquí los vamos a repasar. Son una forma de especificar qué se debe hacer, perdón, qué debe hacer una clase sin especificar el cómo. El qué, pero no el cómo. No son clases, solo indican requerimientos para las clases que la implementan. La declaración de una interfaz es similar a una clase, aunque usa la palabra reservada interface o interface sería en inglés, y no tiene declaración de variables de instancia ni implementación del cuerpo de los métodos. ¿Ya? No tiene implementación, solo declara. ¿Ya? La sintaxis de declaración de una interfaz es la siguiente. Interfase, por ejemplo, actualización, y acá void incremento, y acá se define y termina. No hay una llave abierta y hace el cómo no, sino que aquí define un método, punto. O sea, una interfaz debe estar definida en un archivo con el mismo nombre de esta y extensión Java. Al igual que las clases, el nombre del archivo debe ser el mismo del nombre de la interfaz. En la clase, el nombre de la clase. Lo mismo. Las cabeceras de los métodos declarados en el cuerpo de la interfaz se separan entre sí por punto y coma. Es decir, si yo vuelvo a escribir acá se ven que están separados por punto y coma. Las constantes incluidas en la interfaz se declaran también y deben inicializar en la misma sentencia de declaración. Y acá se define una constante dentro de una interfaz. Una constante, no variable. Pues no tiene sentido variables porque en la implementación no dicen cómo se ocupa. ¿Ya? Pero las constantes sí tienen sentido. A ver, las constantes incluidas en la interfaz se declaran también ya. Para declarar una clase que implemente una interfaz, se debe usar la palabra reservada implement en la cabecera de declaración de la clase. Tal como para la herencia era extend, para las clases, para las interfaces son implements. Por ejemplo, la clase acumulador
implementa la interfaz actualización y por lo tanto debe declarar un método incremento. A ver, actualización, la interfaz actualización dice que tiene el método incremento. ¿Se recuerdan que las interfaces tienen que verla como un contrato? Es una definición de lo que debe hacer. No te dice cómo, sino que lo que debes hacer. Acá, entonces, si yo implemento en la clase acumulador, implemento actualización, debo implementar el método de incremento. ¿Ya? Entonces acá está, por ejemplo, invalor, está el constructor, acá un método da valor, pero acá también da incremento. La cabecera con la palabra implement significa que la clase acumulador define el método incremento declarado en la interfaz actualización. Es decir, acá lo que dice es que implementa en realidad, es decir, ya, si implementé la clase, implemento actualización, debo implementar lo que en mi clase acumulador debo implementar los métodos que están definidos en actualización. ¿Ya? Por eso se le llama la implementación. Para usar la clase acumulador, por ejemplo, allá prueba acumulador, acá el main acumulador, new acumulador, 25. Acumulador, de acá, implementó actualización, pero aquí ya se definió y tiene esos métodos. Y tiene este constructor, que no es el constructor por defecto, sino que es un constructor que recibe un entero como parámetro. ¿Ya? Entonces acá se creó, se incrementó en 12 y acá el resultado. Veamos qué pasa con eso. Pasémoslo al Eclipse. Está la interfaz. Puedo ocupar el mismo ejemplo de acá, ya que esta otra no tiene un main, sino que fue una definición acá. Así que podemos ocuparla. New interfaz, o interface, como quieren llamarlo. Acá nuestra interfaz es actualización. Por definición, las interfaces son públicas. ¿Eh? No tiene sentido una interfaz que no sea pública, porque si no, no la podría implementar en otro lado. Así que lo ideal es que sean públicas. Son globales, profesor. ¿A qué te refieres con globales? Las puedo invocar donde quiera. Si le pones public, sí. Si no le pones public, no la puedes invocar donde quieras. Por eso que es importante que vaya al public, porque la idea de una interfaz es que se pueda ocupar fuera de su paquete también. ¿Ya? Ok. Aquí. Incremento. Int A. Esa es la definición de la interfaz. ¿Ya? Ahora es una buena práctica ponerle public también esto. Esta no la vamos a poner, ¿eh? Porque esa no se está ocupando, no implementó las dos interfaces, implementó una nomás.
Ya. Ahora vamos a la clase acumulador. Y acá es donde viene la magia, con implements. Implements. Y acá, inmediatamente, al hacer eso, el Eclipse me reclama. ¿Qué me reclama? Que no he implementado los métodos. Y ahí, inmediatamente, si yo pongo eso, me aparece nuestro amigo Override con su método acá. ¿Por qué? Porque tengo que sobreescribir la implementación. Que en realidad podemos no colocarlo, como igual va a resultar, ¿ya? Pero es una buena práctica dejar el Override. Pero podemos no dejarlo porque resulta que es una interfaz. Pero al dejar el override también nos está diciendo, internamente nosotros al ver el código estamos viendo que es que estamos haciendo una implementación, ¿ya? Con el override. Nos distingue, por ejemplo acá nosotros no nos damos cuenta de cuáles son los métodos internos y el método que está sobrescrito a simple vista. Al dejar el override nos sirve como para nosotros decirnos, estos son los métodos de la escritura de la interfaz. Entonces nos ayuda también a separar un poco lo que nosotros hacemos versus lo que nosotros implementamos. Aquí el constructor. El acumulador. Y ahí me está reclamando que no lo he usado. ¿Sí? Y ahí ya lo estoy usando en un retorno. Y ya desapareció el warning que me salía acá del Eclipse con valor. ¿Ya? Y aquí está incremento. Incremento lo tengo que implementar. ¿Ya? Porque solamente está el esqueleto vacío. Entonces acá la implementación del valor más igual a, es decir, lo incrementa el valor que ha incrementado en A. Recuérdense, el más igual es lo mismo que decir this.valor es igual a this.valor más A. Pero para no escribir todo esto, se simplifica dejándolo así. ¿Ya? Más igual. Y luego venía la clase main para hacer uso de esto. En este caso vamos a crear la clase. Esta clase prueba acumulador. Y esta sí tiene main. ¿Ya? Esta va a ser de ejecución.
en nuestra main tenemos acumulador. Si pongo ese me alega, no, no es por defecto. Tiene que ser un parámetro. ¿Ya? Vamos a poner acumulador porque no es muy descriptivo el P, ¿ya? Acumulador. Punto. Incremento. En 12. Y acá y ahí accedo a dar valor. Entonces primero se creó con 25 y después se incrementó en 12. ¿Sí? Entonces debería dar 37. Veamos si es verdad eso. Valor 37. Que es lo que esperábamos que diera. ¿Ya? Entonces acumulador implementó actualización, la interfaz actualización, y la interfaz actualización definió el método incremento. ¿Ya? Así que, ¿dudas? Profe, ¿Sí? yo tengo dos dudas. ¿Sí? La primera es el dis en la clase acumulador. ¿No se puede poner simplemente valor igual i? ¿O return valor? Se puede. Lo toma igual. Ya, Lo toma igual porque no se llaman igual. Si este se claro, llamara, si se llamaran igual, no sabría cuál. claro. Entonces ahí es donde tiene el problema. Pero como se llaman distintos, sí se puede sin el dis. Se puede de Y forma directa. no genera ninguna diferencia. No genera ninguna diferencia. Pero es una buena práctica acostumbrarse a hacerlo con dis. Ya. Para no Y, tener problemas futuros, porque alguno se olvidó, después me cambiaron el nombre de la variable y y se perdió. se perdió. Ya. Profe, ¿y la interfaz? Sí, no sé si puedo ponerla. ¿Sí? Aquí está la interfaz. Claro, dice public void incremento. Ujú. Pero ahí no da ninguna instrucción. ¿Cómo le aumentó el 12? Eso no entendí. O ese incremento ya es un método. Es que esa es la gracia de la interfaz. La interfaz te dice, si tú quieres usar este comportamiento, esta forma de hacer las cosas, que están definidas en mi interfaz actualización, tú debes implementar el método incremento. No te digo cómo. Tú te la vas a arreglar. Pero tú debes, si tú quieres usar actualización, debes incrementar. ¿Qué cosa? No te lo digo tampoco. Solamente te digo que tienes que usarlo. Entonces, el acumulador dice, ya, yo quiero usar actualización. Entonces, al usar actualización, implementar actualización, debe implementar el método incremento. Y acá es donde tú le das el valor. Porque tú lo estás usando. Ahí yo Pero defino cómo funciona el método. ahí, exactamente. ¿Y de qué me serviría la interfaz entonces? ¿Por qué no hacerlo Es directamente en que, la clase solamente? es que, es que ahí es donde viene lo que yo explicaba el otro día Ujú. de la utilidad. Lo que pasa es que acá no se aprecia. Pero ¿cuándo tiene utilidad? Por ejemplo, cuando tú quieres implementar un funcionamiento, ¿ya?
Entonces acá, ponle tú de base de datos, ¿ya? Y tú vas a acceder a las bases de datos con ciertos parámetros definidos, ¿ya? Unos parámetros bien definidos que van a devolver un tipo de dato definido, pero la implementación no te dice el qué, no te dice cómo. Entonces la gracia que tiene eso es que tú, por ejemplo, tú defines toda una interfaz como tu propia API para acceder a la base de datos, que todos lo van a tener que cumplir porque tú la definiste la interfaz, entonces la implementación debe cumplir esa implementación. Entonces, ponle tú, esa implementación se hizo apuntando a Oracle. El día de mañana digo, no, Oracle es muy caro, no me sirve, entonces yo me voy a cambiar a Postgres, ¿ya? Como motor de base de datos. Entonces, para hacer eso, yo voy a cambiar la implementación. Pero para cambiar la implementación, pero debo cumplir lo que decía la interfaz. Entonces, yo debo recibir los mismos tipos de parámetros y debo devolver los mismos tipos de datos para que que me dice la interfaz. Y con eso, que yo gano, que todos mis sistemas no dependen de esa implementación, sino que solamente dependen de la definición. Es decir, O depende sea, de... es lo descriptivo del título, ¿no? Del método. Claro, el método, por ejemplo, acá podría decir que yo devuelvo, a ver, debo devolver un profesor, por ejemplo, ya public profesor, get profesor. Entonces significa que yo debo retornar un profesor. Internamente, yo me la tengo que arreglar para retornar un profesor, si es que yo quiero implementar. Y para devolver un profesor, yo debo cumplir, generar un profesor con todas las dependencias, todo lo que dice que debo tener. Y debo tener esos datos. Entonces, normalmente hay que darle las facilidades también para que eso suceda. Es decir, aquí yo te lo dije a la rápida, ¿ya? Pero esto normalmente se ocupa para definir comportamientos. Es cuando hay una arquitectura de diseño de software que se llama DDD, que es Domain Driven Design, que es un diseño dirigido por el dominio. Eso significa que tú defines un comportamiento de tu software, ¿ya? Y qué debe cumplir, pero no te dice específicamente cómo lo vas a hacer, sino qué es lo que tú tienes que cumplir. Entonces, tú me tienes que devolver esto, por ejemplo, un profesor. Y yo te voy a dar parámetros, yo te voy a dar las cosas para que tú me devuelvas un profesor. Pero internamente tú puedes ir a buscar un profesor, ponle tú a una base de datos, o a un web service, o a otras distintas fuentes de datos. El cómo me da lo mismo, pero tú me lo tienes que entregar. Y me tienes que entregar un profesor. No me sirve que me entregues otro objeto que no sea profesor. Me tienes que entregar un profesor. Esa es la gracia de las interfaces, que te definen un comportamiento de cómo debe comportarse la aplicación. ¿Ya? Quizás por ahora no lo veas todavía y te suene abstracto lo que te estoy diciendo, pero más adelante en este mismo curso nosotros vamos a acceder a bases de datos y vamos a ver una implementación de un patrón de diseño que se llama el DAO, ¿ya? Y vamos a acceder a una base de datos Oracle y van a estar definidas. Vamos a ocupar, por ejemplo, con Spring Framework, y vamos a ocupar Spring JDBC, y en Spring JDBC vamos a definir cómo vamos a hacer la implementación para acceder a Oracle. Y yo te voy a decir, mira, ¿te acuerdas que en su momento dijimos que si queríamos acceder a otra base de datos, por ejemplo, Postgres, MySQL, entonces vamos a cambiar solo la implementación y todo nuestro software va a seguir funcionando súper bien gracias a que fue definido a través de una interfaz. La interfaz te brinda, porque la interfaz te dice, tú debes cumplir con este comportamiento. ¿Ya? El cómo es problema de la implementación, por eso se llama la implementación.
Por ejemplo, lo que nosotros hemos ocupado ahora, el otro día les mostré cuando yo ocupé una variable de tipo, o un atributo, por ejemplo, decir una clase de tipo lista, y puse list. Y cuando creé el objeto lo generé con ArrayList. ArrayList es la implementación de la interfaz Del list. ¿Ya? A ti no te interesa cómo lo implementó, no te interesa el código, te interesa usarlo. Pero y como te interesa usarlo, tú definiste ya, yo ocupo list, porque así me interesa usarlo como una lista dinámica que yo lo voy agregando cosas. ¿Y cómo lo hago? A través de una implementación que está definida en la API, y ahí dice ArrayList. Pero si más adelante yo ocupo otra implementación alternativa que vaya en la API, que también implemente lista, la puedo cambiar. Y no sé, porque se llame ArrayList 2, no sé, cualquier nombre, que se llame de otra forma. Me da lo mismo, porque internamente va a recibir el mismo resultado. Quizás no me da lo mismo desde el punto de vista de que va a ser más eficiente y por eso yo voy a elegir una versus la otra, porque se demora menos. Eso ahí ya queda criterio, son otros criterios, pero debe cumplir la interfaz lista, que yo pueda agregar dinámicamente a una lista, por ejemplo. Y en este caso, ¿qué define? ¿Que tiene que manejar un parámetro int? En este caso, lo único que está definiendo es que yo debo, si yo quiero usar la interfaz de actualización, debo implementar un método que se llama incremento y que recibe como parámetro un entero. Eso es todo. Ya. Eso Es es bien lo que simple en define. realidad, no es muy explicativo, digamos, porque apunta al ejemplo de una implementación simple, pero más adelante, como digo, se va a ver la potencia de la interfaz cuando veamos los patrones de diseño, cuando veamos el patrón DAO, cuando veamos patrones de arquitectura aplicadas. Ahí se va a ver la potencia de la interfaz. Ya. Profe, como lo entiendo, entonces genera como los márgenes de comportamiento, como Exactamente. cuáles son mis Es por límites para... exactamente, los Ya. límites, lo que tú esperas. Si tú ocupas una interfaz de algo, tú esperas ese comportamiento. Por Ya. eso que también lo definí el otro día como un contrato, por decirlo así. Es como una definición, unas reglas del juego que tú dices, mira, esta interfaz define que se van a hacer estas acciones y de esta forma y van a recibir estos parámetros. Y yo voy a obtener estas cosas. Te lo deja definido. El cómo no te lo hace, sino que te dice el qué. Yo quiero esto y voy a recibir esto. El cómo, la implementación se la arregla. Y la Ya. implementación se hace en la clase que hace la implementación, que es el implement. Y acá, en la clase, es donde se hace la operación. Se hace la operación y trabaja. La clase que implementa la interfaz. Yo puedo crear en este caso otra clase que la implemente y que el método de ¿Sí? implementación sea totalmente diferente. Sí, absolutamente. Y Ya. esa es la gracia. Exactamente lo que tú estás diciendo, esa es la potencia. Porque, por ejemplo, lo que te decía yo, de que se ocupa, por ejemplo, muy usual usarlo en los DAO, por ejemplo, que tú la implementación la haces apuntando a una base de datos específica y después el día de mañana cambiaste el motor de base de datos y tú cambias solamente las clases que hicieron la implementación. No Ya. cambias todo el sistema, porque el sistema ocupó interfaces para poder comunicarse, no implementaciones. Ya. Y sí me queda más claro. Gracias, profe. Buenísimo. De nada. ¿Dudas? ¿Más dudas por ahí? No, parece que no. Ya. Vamos a seguir avanzando. Herencia e interfaces. Es una de las comparaciones más típicas al comenzar a probar en Java. Siempre se duda sobre cuál usar en cada caso, ya que su comportamiento es similar. Imaginemos que tenemos una jerarquía de clases de tipos documento que incluye PDF y Word. Aquí está. Esta es la clase documento y estas son herencias. ¿Ya? Documento Word
documento PDF. El código de la plataforma se ve de la siguiente manera. Clase documento. Título, el constructor. Get título, set título, tiene setter y getter particularmente. Y acá tiene publish abstract void validar. Ya, aquí el abstract, claro, y este más encima es una clase abstracta. Public abstract class documento. La clase abstracta no puede, cuando hay una clase que te dice que es abstracta, no puede tener una, a pesar que tiene un constructor, ¿ya? Acá hay un constructor, ¿ya? Pero no puede tener una instancia de forma directa. Las clases abstractas están por definición, se usan para hacer herencia, ¿ya? Entonces, para poder acceder a los métodos, todo lo haces a través de herencia, ¿ya? Y ahí está la definición. ¿Cuál es la diferencia entre ser una clase abstracta y una interfaz? Bueno, la diferencia principal es que una clase abstracta sí puede tener una implementación versus la interfaz que no la tiene, ¿ya? Y claro que puede haber una clase abstracta que no tenga ninguna y tú tienes que sobreescribir todos los métodos. Bueno, eso sí, también. Clase documento PDF. En este caso, extiende de documento. ¿Ya? Entonces, implementa las clases, implementa lo que es de documento. Y acá tienen una sobreescritura de validar. Que acá fue definido como un método abstracto. Es decir, este método no tiene implementación y debe ser sobrescrito. Por eso es abstracto. Debe ser sobrescrito. ¿Ya? Y por eso acá está la sobreescritura. También está Word, que es lo mismo. ¿Ya? Sobrescribe validar. Acá está la clase servicio de validación, que es una array list de tipo documento. ¿Ya? Servicio de validación al documento y validar documento. Acá servicio de validación y le agrega un documento. Si se cuenta, eso era un documento PDF y documento Word. No fueron documentos de la clase documento directamente. No hay instancias de documento, sino que son heredadas de documento que van acá. Acá se crean las instancias, documento PDF, documento Word, y el servicio que esta usaba la clase abstracta documento como parámetro y trabajaba con documento, pero en realidad y con una array list, más encima, con una array list, una implementación de documento, ¿ya? Pero en realidad cuando nosotros le pasamos cuando el add documento, en realidad internamente hace la conversión, porque ya que es una clase abstracta con sus clases hija, en este caso documento 1 y documento 2, que son un PDF y un Word. Ya. Y aquí habrá una explicación, claro. Aquí hay una explicación de servicio validar. Acá implementa, y estas son herencias, ¿ya? Esta no lo vimos. Esta validación, la interfaz validar. Que ese servicio de validación es una clase, no es una interfaz. ¿Ya? Servicio de validación, sí. Que es una dependencia.
Ya hay todo partido de la clase abstracta. Ups, estoy con el tiempo tomado. Ya. Este ejemplo es largo para escribirlo en código. Ya, vamos rápido entonces. Me estaba arrepintiendo de escribirlo. Este sigue siendo una clase. Aunque sea una clase abstracta, sigue siendo una clase. Ya, podemos creer que es abstracta y documento. Entonces, como yo puse que era abstracta, me agrega al tiro. ¿Ya? Public, abstract, class, documento. Profe, ¿puede explicar de nuevo qué es una clase abstracta? Una clase abstracta es una clase que no va a tener directamente instancias, sino que está orientada a la herencia. ¿Ya? Es para que se sobrescriban sus métodos, pero la diferencia con una interfaz es que una clase abstracta puede tener algún nivel de implementación en sus métodos. O sea, tiene métodos, pero no atributos. También tiene atributos. De hecho, acá, por ejemplo, tiene un atributo que es privado de la clase, que lo va a usar Claro, para funcionar. Digamos. ¿Y Entonces, por esa qué es la no, diferencia. por qué no ocupar una clase normal? ¿Por qué ocupar, porque tiene que ser abstracta si al final va a tener atributos y métodos como... Es que no ¿no? están orientados a la herencia, es decir, está orientado a una implementación también. También O están sea, siempre que orientados a se un trabaje con comportamiento. herencia, usamos clases abstractas. No siempre, no siempre, no siempre. De hecho, está orientado a un comportamiento, está orientado al mismo, tiene como el mismo fin de la interfaz. La clase abstracta apunta a lo mismo, a un comportamiento, a una definición de un comportamiento. Lo que sí funciona casi igual a una interfaz, pero tiene esas pequeñas diferencias de que puede tener una implementación, pero la mayoría de las veces funciona muy, muy parecido a una interfaz. No hay mucha diferencia. Pero apuntan a lo mismo. Ok. Entonces, si tú quieres un comportamiento, te recomiendo que uses la interfaz más que la clase abstracta. ¿Ya? Es como lo más usado, ¿ya? Como para no perderse tanto. A no ser de que requieras algo particular, que el comportamiento lo tenga y la clase abstracta te lo puede dar. De hecho, por ejemplo, al ser clase abstracta, la clase hija solamente puede heredar de documentos y no puede heredar de otra, porque la herencia no es múltiple en Java. En cambio, las interfaces sí puedes tener, una clase puede tener implementar varias interfaces. ¿Ya? Y de hecho también se hace una combinación de ambas, que hereda de una e implementa una interfaz. Ah, título. Mejor pongo el CTRL. Si esto tiene CTRL. Para no escribirlo. Ya. Y por ejemplo, cuando hay un método de este tipo, public abstract, eso abstract,
te dice que debe ser, por obligación, ese método debe ser sobrescrito. Es decir, tiene un comportamiento similar a la interfaz. Debe ser sobrescrito, debe ser implementado. Ah, no tiene implementación, pues si funciona, si es abstracto, no tiene implementación, por lo tanto no lleva llave, es lo mismo que es lo mismo que en la interfaz, que en la interfaz tú defines y no llevas llaves, ¿no? Porque no tiene implementación. Al definirlo abstracto, un método definido abstracto, significa que solamente declaro su comportamiento y debe ser sobrescrito en otra, por una clase hija. O sea, las clases abstractas se ocupan para que puedan heredar, para que otras hereden atributos o métodos. Exactamente. Ah, ok. Y para que hereden y a la vez sobrescriban. Claro, sobrescriban de esta clase. Claro, funciona muy parecido a una interfaz, como es muy similar a una interfaz. Ya acá vamos a crear, para mostrar la herencia. Este es clase. Este no es abstracto ni nada por el estilo, se llama documento PDF. Pero este hereda de documento. Ya, y aquí dice que debo implementar métodos. ¿Qué más? ¿Qué más me alega? Debo agregar un constructor. Y debe ser con string. Debe cumplir esa definición porque el documento, su constructor, debería tener eso. Por ejemplo, este tipo de comportamiento una interfaz no me la va a dar. Solo me la va a dar una clase. Y ahí es donde, por ejemplo, hay una diferencia entre ocupar una interfaz y una clase abstracta. Porque la clase abstracta sí puede definirte que tu clase hija tenga un comportamiento en el constructor. Por ahí sí hay una diferencia con respecto a una interfaz. Pero normalmente, como digo, los comportamientos vienen dados por la interfaz más que por las clases abstractas. Ya, aquí protegido. Entonces vamos a crear el setter y getter de protegido. Si se dan cuenta, el setter y getter de protegido, para el get, no te da get, sino que is protegido, porque es un boolean. ¿verdad? Esa es una de las normas de estilo de programación que lo vimos. Se me olvidó la palabra exacta, pero bueno. Pero las definiciones que vimos de programación. Para el boolean no se ocupa get, se ocupa is. ¿ya? Y ustedes pueden ver que el Eclipse me lo creó con is, no con get. Aquí está el constructor. Ahora, si se dan cuenta, este constructor, que es el único que está acá, tiene string y un boolean. ¿Se acuerdan que yo les dije que el constructor debe al menos cumplir la regla del padre? Al menos, no que debe ser exactamente igual. En este caso es lo que yo les comentaba de antes, que es al menos
debe cumplir la regla del padre, pero además le agrega uno, su propia regla. Ahí está el constructor, en este caso con super y desprotegido, la protegido. Y validar, que es la sobreescritura, dice, me fui por el otro lado. Ese documento Word. Ahí está, PDF. Ahí sí. Override system out print line .pdf tulo Aquí accedí a Get título de la clase padre, si se dan cuenta. Y la implementación está acá. Es decir, este tiene una implementación, no es solo una definición. De acá hay una definición que debe ser sobrescrita. Ya, ese documento PDF, el Word era algo parecido. Word y... no, me fui por el otro lado. Y después hay un servicio que es servicio de validación. ¿Ya? Que esta es una clase. Me voy a saltar la otra por tema de tiempo. Servicio de validación. Entonces acá list, acá estoy usando la interfaz list, si se dan cuenta. New array list de tipo documento. Ya. Acá me salen los errores que no tengo los import. Ya. Luego está el constructor, que es el constructor por defecto, y no tiene nada más. Cuando hay constructor por defecto solamente lo podemos omitir, ¿ya? Pero lo vamos a agregar igual. Le pongo un comentario vacío para que tenga algo. Y tiene el add documento. Y no retorna nada.
Ah, me lo había agregado solo. ¿Ya? Oh, ahí sí. El método validar for de un for each. Y ahí tiene el método validar, que lo que hace es recorrer la lista y por cada uno de los elementos de la lista lo valida, ¿no? Este viene del documento, ¿ya? Documento de implementar validación, del validar, ¿ya? Que viene definido de documento que dice que es de implementar validar, ¿ya? Si se dan cuenta es documento validar, que a su vez debe ser definida en una clase que extiende de documento, porque la otra era una clase abstracta. Aquí es donde se implementa. Y el main. Ya, entonces vamos al main, que en este caso vamos a ocupar un main que se llama principal. Y aquí vamos a tener dos clases main dentro de un paquete. Entonces voy a tener que seleccionar uno para que me ejecute ese. Porque no se deben tener dos main dentro del mismo paquete. Voy a crear el PDF nomás porque el Word no lo cree ya. PDF 1 new documento PDF y debe cumplir con parámetro que es introducción a Java y true. Los dos parámetros, un string y un boolean. Ya. Ahora lo voy a validar. Para eso tengo que llamar a la clase servicio de validación. El cual tiene su constructor por defecto solamente. ¿Ya? Y acá lo vamos a agregar al documento. Punto al documento 2.1 y acá vamos a decir, vamos a llamar a validar. Ya. Y vamos a ejecutar esta clase. El documento PDF con título introducción a Java ha sido validado. Esta la ejecución. Tuve que ejecutarlo así porque habían dos main, dos clases con main, ¿ya? Entonces por eso lo ejecuté de acá con aplicación Java, ¿ya? Dudas. Que tenemos la clase abstracta, la implementación, una clase de servicio y la que lo ejecuta. ¿Dudas? Sí, profe, van a dar 2 breaks después de esta clase.
¿Cómo? No entendí. ¿Dos break? No, mentira, dos break. Y lo que pasa es que o sea, es un poco tediosa, sinceramente. Pero sí se entendió. Buenísimo. Qué bueno que se haya entendido. Yo voy a tener que ver esta misma clase de nuevo. Después de haber leído sobre interfaces y clase abstracta. Está medio enredado, pero se puede. Sí, mira, la principal diferencia entre una clase abstracta y una interfaz es que la clase abstracta puede tener implementaciones, ¿ya? Y te restringe temas de herencia, cómo deben ser, pueden ser heredados o creados los constructores de sus clases hijas. Por ejemplo, acá el constructor de la clase PDF debe cumplir con el comportamiento mínimo de tener un título. Esa es la restricción porque el documento era estricto con respecto a la generación del título. Pero además, como les expliqué en la clase anterior, como mínimo debe cumplir lo que para la clase padre. Además, él agregó su propia implementación, su propia restricción. ¿Ya? Entonces, cuando fue necesario crear un documento, tenía que cumplir con los dos parámetros, que era un string y un boolean. ¿Ya? Acá se creó un documento PDF y debe cumplir con la restricción del constructor, que dice que debe tener un string y un boolean, que se ocupa para el título y protegido. Que a su vez, el documento PDF estaba restringido de que al menos debía tener un título, porque venía restringido de ese documento. ¿Dudas? Los veo un poco perdidos, parece. Lo único que quisiera saber la utilización práctica de esto. O sea, alguien sube un documento y este servicio le valida ese documento para cualquier entidad, no sé. Solo eso. No, esto es un ejemplo nomás, de acá que se creó con una validación y todo, pero es un ejemplo de definición, de comportamiento. Las clases abstractas, al igual que las interfaces, sirven para definir comportamientos, solo que te dan otras herramientas adicionales, pero también te ponen restricciones. Es decir, el documento PDF, al usar yo querer que tenga ese comportamiento, ya debo heredar de la clase documento. Pero eso significa que esta clase no puede heredar de otra clase, porque no existe herencia múltiple en Java. ¿Ya? Entonces, aquí yo aplico un comportamiento dada por la clase abstracta. Pero en ese momento inmediatamente quemé la posibilidad de poder heredar de otra clase. Pero se ocupa para dar comportamientos, es decir, eso principalmente. Las clases abstractas, como las interfaces, se usan para comportamientos. A diferencia de la herencia común, que por ejemplo que hablábamos del animal y el perro, por ejemplo, que son subclases que son derivadas y que tú puedes usarlas con clases normales, y que la otra tenía también su propia funcionalidad y la otra es una extensión que le agregó más funcionalidad a la clase que ya existía, ya sin cambiar su comportamiento. Es decir, por ahí venía el tema, no era que tú cambiaras, tuvieras que cambiar un comportamiento. En cambio, en la clase abstracta hay comportamientos que deben ser sobrescritos por la clase hija, como en este caso, que fue definido un método abstracto. La clase abstracta está a otro nivel en la herencia, por decirlo así. No es de uso diario. ¿Ya? Ok, profe, gracias.
De nada. Jonathan, por ejemplo, ¿estás ahí o no? Jonathan, Acá estoy, profe. Dígame. buenísimo. ¿Entendiste más o menos la diferencia que hay entre una clase abstracta y una interfaz? Sí la entendí, pero creo que solo me agarro de lo que es la definición de ¿cómo se llama esto? Del título. Porque Poly Abstract Void validar me da la idea de que puedo hacerlo con una interfaz también. ¿O no? Sí, sí, también. Entonces me agarro solo como el constructor de ¿cómo se llama esto? De lo... Claro, que cambia el constructor, pero también tiene una implementación. La clase abstracta también, si te das cuenta, tiene la implementación del título. Claro, Tiene implementación y también te pide implementar cosas y te restringe la forma de los constructores en caso de ser necesario. Es decir, tiene más cosas. La interfaz solamente te llega a este nivel. Te dice qué es lo que tú debes implementar. Sí, Pero, sí. ¿sí? Creo que lo alcanzo a captar. Lo que me pasa es que, bueno, como no tengo una práctica concreta, me cuesta como suponer o ponerme en la situación en que yo a través de la lógica voy a llegar a definir que voy a necesitar una clase abstracta, por ejemplo. Sí, en realidad, como dije, las clases abstractas no son del día a día. ¿Ya? Ya. No son del día a día, para nada. Los más usados son las clases y las interfaces como los más usados. La clase abstracta ya está a otro nivel. ¿Ya? Claro, porque se me ocurre, creo que si hubiera tenido una situación así, lo hubiera implementado con la clase documento PDF y servicio de validación, nomás no hubiera como agarrado una clase abstracta y hubiera ahí mismo como, no sé, puesto este parámetro de string título en documento PDF. Claro, pero lo estás viendo en ejercicio sencillito. Tienes que Claro, pensar. Claro. Piensa en 100 clases que utilicen los mismos atributos. Ya, claro. por lógica, tienes que Claro. usar herencia. Ahí tienes que aplicar herencia, y puede ser una clase normal o una clase abstracta. La clase, Por un tema práctico de no estar como en cada clase definiendo un parámetro que es común para todos, ¿no? O sea, claro, ya. aparte que Ahí se me ocurre probar un ejercicio ahí en la sesión práctica donde podemos ver cuándo utilizar la herencia y cómo cambiándonos dos letras de un ejemplo de una pregunta, podemos con las mismas clases entonces trabajarlo y convertir esa clase parte en una clase abstracta. Un ejercicio sencillito. claro, porque puede ser de una clase normal que te ayude a optimizar mucho. Y el tema de la clase abstracta, como digo, y ella te obliga a hacer implementaciones, te obliga a hacer otro tipo de cosas, te da esas herramientas la clase abstracta, que no la tiene una clase normal. ¿Ya? Pero la herencia es muy útil, es muy útil. Permite reutilizar código. Así que eso principalmente. Ya no vean a huevo la herencia. Gracias, Jonathan. ¿Dudas? Gracias. Parece que estamos listos. Sigamos con la presentación, entonces. Y ahí ya no queda mucho ya. Herencia de interfaces. Hasta ahora todo tiene sentido, pero no es tan flexible si se desea validar además videos o audios. ¿Cómo hacer para que el servicio de validación valide otro tipo de clases? Se puede evolucionar el diseño y añadir una interfaz de validación de forma tal que las otras clases puedan implementarlo, ajena a la jerarquía. Herencia de interfaces. Con este nuevo diseño se logra que la clase de servicio reciba un objeto que implemente la interfaz validación. Interfaz validación. Así integramos la clase video que no está en la jerarquía anterior, es decir, no está de documento, de video, pero también valida. ¿Ya? Por ejemplo, public video implements validación, y aquí está lo mismo, se ha validado,
porque validación tenía validar. Y acá, documento implements validación. Documento implementa validación. Pero esto ya no es una clase abstracta, es una clase normal. ¿Ya? Y entonces, si implementa validación, significa que las clases hijas también después las van a ocupar. Acá está el servicio de validación. Y acá están las clases que todas implementaban validar, igual. Porque se cambió la validación a la interfaz. Y ahí sale el video ha sido validado. Si se ejecutara completo. Por temas de tiempo, no pude seguir viendo más lo demás porque quería dejar bien claro el tema de lo que estábamos hablando, de herencia, de interfaces. Así que eso. ¿Dudas? Ya, voy a dejar de compartir entonces mi pantalla. Al parecer ya estamos listos para pasar, estamos ultrapasados de tiempo, para pasar a la parte práctica. Voy a detener la grabación